Las 10 plagas de Egipto. En los días antiguos, cuando el sol nacía sobre el río Nilo y sus aguas daban vida a los campos de Egipto, el pueblo de Israel gemía en silencio bajo el peso de la esclavitud. Generaciones enteras habían nacido y envejecido fabricando ladrillos, levantando ciudades que no les pertenecían, respirando polvo y dolor bajo la vigilancia cruel de los capataces del faraón. Sus clamores subían al cielo como un lamento constante, y Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, escuchó cada lágrima, cada suspiro, cada grito ahogado en la noche. Fue entonces cuando el Señor llamó a Moisés, el pastor del desierto, aquel que había huido de Egipto muchos años atrás, y lo envió de regreso con una misión imposible a los ojos humanos: enfrentarse al faraón, el hombre más poderoso del mundo conocido, y exigirle que dejara ir a su pueblo. Moisés regresó acompañado de su hermano Aarón, llevando no armas ni ejércitos, sino la palabra viva del Dios Altísimo. Cuando Moisés se presentó ante el faraón y pronunció las palabras divinas: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva», el corazón del rey se endureció como la piedra. Su orgullo era grande, su trono parecía eterno, y su confianza estaba puesta en sus dioses y en su poder. Se negó a escuchar y con desprecio aumentó la carga sobre los esclavos hebreos, convencido de que el sufrimiento apagaría cualquier esperanza. Pero el Señor no había hablado en vano. Entonces comenzó una serie de señales como jamás se habían visto en la tierra de Egipto. Señales que no solo quebrarían la soberbia del faraón, sino que revelarían al mundo entero que no hay Dios fuera del Dios vivo. Moisés, siguiendo la instrucción divina, se presentó junto al Nilo al amanecer. Aarón alzó su vara y la extendió sobre las aguas del río sagrado, aquel río al que Egipto veneraba como fuente de vida. Y ante los ojos atónitos del pueblo, las aguas se tornaron sangre. Los peces murieron, el río apestó, y los egipcios no pudieron beber de sus aguas. Cavaban desesperadamente junto a la orilla buscando agua limpia, pero el olor a muerte se extendía por toda la tierra. Durante 7 días, el Nilo fue un testigo silencioso del poder de Dios. Aún así, el faraón endureció su corazón. Entonces vinieron las ranas, surgieron del río cubriendo casas, camas, hornos y palacios. Croaban día y noche invadiendo cada rincón, recordándole a Egipto que no había lugar donde esconderse del juicio divino. El faraón suplicó alivio, prometiendo liberar al pueblo, pero cuando las ranas murieron y la tierra quedó limpia, volvió a cerrar su corazón. Después el polvo de la tierra se convirtió en piojos, infestando hombres y animales. Los magos de Egipto intentaron imitar la señal, pero fracasaron, y confesaron temerosos: «Esto es el dedo de Dios». Aún así, el faraón no escuchó. Moscas vinieron luego, espesas y destructoras, cubriendo la tierra egipcia, mientras que en Gosén, donde habitaban los israelitas, no había ninguna. Por primera vez, el faraón vio una clara división entre su pueblo y el pueblo de Dios. Prometió nuevamente dejarlos ir, pero volvió a mentir. Entonces una peste terrible cayó sobre el ganado de Egipto. Caballos, camellos, vacas y ovejas murieron, pero ni una sola bestia de Israel fue tocada. El faraón envió a investigar y comprobó que así era, pero su corazón permaneció duro. Úlceras dolorosas brotaron en la piel de los egipcios y aún de los magos, que ya no pudieron presentarse ante Moisés. Luego cayó granizo ardiente del cielo, destruyendo cosechas, árboles y hombres que no obedecieron la advertencia divina. Algunos egipcios comenzaron a temer la palabra del Señor, pero el faraón, una vez más, se negó. Langostas devoraron lo poco que había quedado. Tinieblas espesas cubrieron la tierra durante 3 días, una oscuridad tan profunda que podía sentirse, mientras que en las casas de Israel había luz, y aún entonces el faraón resistió. Finalmente, el anuncio más terrible fue pronunciado: la muerte de los primogénitos.
Desde el hijo del faraón hasta el primogénito del prisionero, el juicio pasaría por Egipto. Solo las casas marcadas con la sangre del cordero serían libradas. Aquella noche, un clamor se levantó en Egipto como nunca antes ni después se oiría. La muerte visitó cada casa egipcia y el poder del faraón se quebró por completo. Llorando, derrotado, llamó a Moisés y ordenó que el pueblo se fuera. Israel salió libre, llevando consigo la promesa cumplida. Dios había mostrado su poder, su justicia y su fidelidad. Las plagas no fueron solo castigo, sino revelación. El Señor reina sobre toda la tierra, y nadie puede resistir su voluntad. Y así comenzó el camino hacia la libertad, guiados por la mano poderosa de Dios, mientras Egipto quedaba atrás, marcado para siempre por las 10 plagas que cambiaron la historia del mundo. Y así, mientras el pueblo de Israel abandonaba la tierra de Egipto, el eco de aquella noche aún resonaba entre los muros del imperio más poderoso de su tiempo. El faraón, quebrado en su orgullo, observaba cómo la multitud de esclavos salía apresuradamente, llevando consigo sus pertenencias, sus hijos, sus ancianos y la esperanza largamente postergada. Ningún ejército los detenía, ninguna orden los retenía, porque el poder humano había sido doblegado por la mano del Dios vivo. La sangre del cordero aún estaba fresca en los dinteles de las casas hebreas, y el recuerdo de aquella señal quedaría grabado para siempre en la memoria de Israel. No fue la fuerza del brazo ni la astucia del hombre lo que los libró, sino la obediencia y la fe en la palabra de Dios. Aquella noche nació una nación, no por conquista, sino por redención. El Señor mismo iba delante de ellos, guiándolos con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Cada paso alejaba a Israel de la esclavitud y los acercaba a la promesa. Detrás quedaban los gritos de duelo de Egipto, los templos silenciosos de dioses que no pudieron salvar y el Nilo, testigo mudo de la derrota de la idolatría. Las 10 plagas habían sido más que castigos. Cada una fue una declaración divina, una confrontación directa contra los dioses egipcios y contra el corazón endurecido del faraón. El Dios de Israel había demostrado que Él gobierna sobre el agua y la tierra, sobre el cielo y la oscuridad, sobre la vida y la muerte. No hubo rincón de Egipto que escapara a su autoridad, ni poder humano que pudiera resistir su voluntad. Para Israel, aquellas señales fueron una lección eterna. El mismo Dios que juzga al opresor es el que protege al humilde. El que hiere a la nación soberbia es el que cubre con misericordia a su pueblo. Cada plaga fue un paso hacia la libertad. Cada advertencia rechazada endureció aún más al faraón, hasta que su propia obstinación lo condujo a la ruina. Y aunque Egipto había sido quebrado, el Señor no abandonó a su pueblo en el desierto. Lo guiaría, lo sostendría, lo disciplinaría y los formaría, pero jamás olvidarían la noche en que Dios pasó por la tierra, separando la vida de la muerte, la obediencia del orgullo, la esclavitud de la libertad. Desde entonces, generación tras generación, Israel recordaría las plagas no solo como un acto de juicio, sino como una manifestación del amor fiel de Dios que escucha el clamor de los oprimidos y actúa en el tiempo señalado. La Pascua sería celebrada como memoria viva, enseñando a los hijos que el Señor es poderoso para salvar. Así concluye la historia de las 10 plagas de Egipto, una historia que atraviesa los siglos y nos recuerda que ningún poder humano es eterno, que ningún corazón endurecido permanece para siempre y que el Dios verdadero sigue siendo Señor sobre toda la tierra. Porque cuando Dios decide liberar, no hay cadenas que puedan resistir, ni imperio que pueda permanecer en pie. Y el pueblo siguió adelante, con la libertad aún temblando en sus manos, con el desierto delante de ellos y con Dios caminando a su lado.